fin, ¿no? Daman, aún nos queda una hora de viaje hasta Jubail. Ahí tenemos un poco de viento del desierto, con arena y con mierda. Y ahí tenéis las perlas del desierto. The pearl. I completely missed it. Bueno, hemos llegado a Yatka. Mirad el aire que hace, rodeado de arena. En fin, es lo que hay. 3 días a verla venir. Welcome to the world. What smell very rare. Obviously, people smoke here because they are 3 days here. As you can understand, ellos fuman siempre. Wow, qué bonito, por favor. Empieza la degradación humana. ¡Ay, Dios mío! Y peores condiciones, y menos salario, y más dificultades, y más exigencias, y más de todo. Esto es, de los últimos 10 años, esta carrera lo que ha hecho ha sido... te sigue jugando la vida igual, o más que antes, pero todo es más difícil. En fin, a ver si encuentro por aquí alguna arañita o algún cangrejo o algo que me haga compañía. Bueno, como veis he cambiado de habitación. Eso se debe a que cuando entré a la habitación y me he puesto a mirar, estaba todo el suelo lleno de mugre, de montones de pelos alrededor de toda la habitación. He matado una cucaracha enorme que corría, la pobre, como seguramente había pagado hasta el alquiler de la habitación. Y bueno, ya está, que estoy un poco enfadado, pero nada, que al final he puesto el grito en el cielo y me han cambiado de habitación y obviamente me han traído al edificio senior, que es donde vienen los jefes, que prácticamente es lo mismo mobiliario, casi las mismas cosas, pero más limpio. Todo está limpio, todo está en orden, todo está bien. Entonces se ve que aquí es donde se esfuerzan un poquito más. Y bueno, tampoco intentéis escarbar mucho porque también vais a encontrar cosas que no van a gustar. En fin, que nada, que... En fin, ya está. Otra maravillosa aventura que recordaré en el futuro. A chupar espárragos. Una de las cosas que suceden cuando te vas al extranjero es que te quedas sin datos y sin posibilidad de poder hacer llamadas de teléfonos y tal. Entonces, cuando venimos aquí lo normal es, o yo lo que hago por lo menos, es comprar una tarjeta de teléfono del país y dependiendo del campo petrolífero donde estamos, pues a veces valen unas, a veces valen otras, en fin. Pues nada, hay que venirse con un teléfono que es el que utilices tú regularmente y normalmente pues te traes también alguno más de reserva. Entonces, aunque no tenga cobertura todo el tiempo, pero en el barco te dan solo 150 megabytes y te da para bajarte un par de fotos o subir un par de fotos y se acabó. Entonces, si hay algún día que tenga buena cobertura, pues como tengo bastantes datos, pues tiro de esto, ¿no? Entonces, este es mi pasaporte para comunicarme con el resto del mundo. Y este es mi nuevo número de teléfono. Otra de las cosas peculiares que tiene cuando te vienes aquí, pues que te meten en esta habitación y ya no puedes salir, es que te traen la comida en una bolsa, en Tupex, como comida para gatos y con unos cubiertos de plástico bastante poco prácticos y eso. Así que yo lo que me he traído es de un proyecto que trabajé hace unos cuantos años aquí en Arabia. Me he traído una cosa que es un utensilio donde van los cubiertos y puedes separarlo. Una vez que lo abres lo puedes separar y por lo menos para tener un poco más de comodidad. Mira qué bien, me han traído una tetera. Me están tratando súper bien. Con la que les he dado en recepción, les he hecho una bronca que pa' qué. Y ahora pues quieren que todo vaya bien. Bueno, día 3 de la maldita cuarentena. Me han traído el desayuno, vamos a ver qué hay en el desayuno. A empezar, esto está frío, vamos, como el agua del océano. Así que llevará hecho unas horas.
2 bollitos. Duritos y fríos. Una bandeja. Fría. Oh, y el famoso agua de desayuno. Muy bien. Agua de esta desalinizada que no falte. Vinimos una habitación, que está muy bien para que no se equivoquen. Y vamos a ver qué tenemos aquí. De delicia matutina. ¡Tachán! ¡Oh! ¡Qué pintaca! ¡Madre mía! Mirad esto. Va, huele como probablemente sepa. Unas salchichas con una pinta bastante más que poco razonable, que desde luego no me voy a comer, no pienso meterse en mi cuerpo porque tiene el mismo aspecto que cuando saldría. Esto creo que es una tortilla que la han hecho un poco granulada y tampoco tiene una pinta para nada apetecible. Y esto, pues ya veis, pan de sándwich baratero, que lo han intentado hacer especie de tostada francesa y se les ha quedado a medio camino porque prácticamente está igual. Y, está grasiento y frío, claro. Y este es el desayuno maravilloso que tenemos que soportar cada día cuando estás en cuarentena. Bueno, esto, si viniera Chicote y viera estas salchichas, se las metería por ahí, ya sabéis por dónde, a alguno. En plan de queja, claro, que aquí, vete a saber, igual hasta le gusta. En fin, es el desayuno maravilloso de cuarentena. Y no tengo nada más que decir. Y aquí es donde acaba este maravilloso desayuno. Esperaremos a la comida. Hasta el próximo capítulo.